Muy bien, ya está grabando. Eh, eh, Se agradece la presencia de ustedes, que son pues los más puntuales. Ya se irán sumando los demás. Em, Hoy día tienen una exposición el primer grupo, que me da gusto decir que han entregado sus trabajos, ¿ya? Estamos a la expectativa de escucharlos, qué tal exponen, a ver cómo manejan sus recursos didácticos, ¿verdad? Sus estrategias para poder transmitir el conocimiento, por ejemplo, eso va a ser muy importante. Hoy día tenemos una prueba que es a partir de las 9, ¿sí? Eh, por si acaso, ¿ya? Todo eso ya está estipulado en su Teams. Hay un balotario en el Teams. Están los 3 balotarios, ¿bien? Siempre lo que tienen que entregar está en la carpeta llamada actividades. ¿Ya? No es los PowerPoint, es PDFs o videos, ¿ya? Han habido algunos errores, pero ya se están subsanando. Y eso es lo bueno, ¿no? Ya. Eh, Ahorita voy a exponer yo, ¿sí? Pero por si acaso, ¿está presente algún representante del grupo 1 que pudiera exponer? Buenas noches, doctor Félix. Yo soy un integrante del grupo 1. Ya. Normal Eso puedo. quería, eso quería señalar, ¿ya? Que procurar los grupos que van a exponer estar, pues, puntuales, ¿no? Al menos ellos, porque van a exponer, ¿no? Ya, eso es lo que quiero señalar. Pero bueno, yo me voy a encargar de la exposición ahorita. Trataré de cumplir con las expectativas, ¿ya? Voy a compartir pantalla. A ver, señores, vamos a continuar con Rudolf Carnap, que ya dijimos que era un filósofo del Círculo de Viena. Vamos a explicar cuál era su concepción. Bueno, mira, él es un filósofo que podemos llamar eh, analítico. Mm, Podemos decir que es un filósofo analítico temprano. Él pues usaba la lógica, como ahí ves, es una lógica ciertamente algo complicada, algo difícil, pero pues es técnica, y como toda técnica requiere simplemente eh, algo de acomodo, de manejo, ¿ya? Mira, ahí por ejemplo hay un ejemplo muy interesante y se lee así, ¿ya? ¿Cómo se formula la frase en lógica? El número de libros que están sobre la mesa es 2. Esto pues tiene su detalle, mira. Sería así. Existe algo y este algo está sobre la mesa. Y este algo es un libro. Y existe otra cosa, Y, que no es idéntica a este primer algo, que está sobre la mesa y que es un libro. Y no existe una tercera cosa que esté sobre la mesa y que sea un libro. En lógica hay que enfatizar este límite, ¿no? No hay un tercero. Con este no hay un tercero, se asegura de que solamente son 2. ¿Ya? Eh, a este nivel llegaba el manejo de la lógica de Carnap. ¿Sí? Es importante esto, que lo puedan, aunque sea ver de lejos, pero también ver con interés. Hay 2 clases de enunciados. Ellos dividen el mundo en 2, analíticos y sintéticos. Los analíticos son puramente formales, ponen de manifiesto la sintaxis del lenguaje. Son a priori, no dicen nada sobre el mundo. Pueden ser tautologías o contradicciones. Ejemplo, llueve o no llueve.
Esa es verdad. Llueve o no llueve. Y el otro se llama sintético, que son empíricos, que describen la realidad. No son verdaderos a priori, sino que serían verdaderos a posteriori, porque hay que ver, hay que observar el mundo para saber si son ciertos. Aluden al mundo. Por ejemplo, la palabra llueve. Llueve alude al mundo. Por ejemplo, ahorita estoy en Lima, en el día hace mucho frío, esto parece una congeladora, aunque supongo que en otros lugares habrá mucho más frío, ¿no? Pero acá hace un frío helado, húmedo, un frío mojado, que a mí al menos me hace doler las piernas. Estoy por lo libre, cerca al mar, bueno, no tan cerca, pero sí cerca a las playas, a la Costa Verde. Entonces llueve. Eso es falso, ahorita eso es falso, ¿no? Pero quién sabe si ahorita llueva en un rato, ¿ya? Analítico y sintético. Ahora, vamos a ver si captan esto con algunos ejercicios. Distinga entre analítico y sintético. A ver, respóndame, por favor, si captan la diferencia. 1. París es una ciudad más grande que Madrid. ¿Analítico o sintético? Sintético. Muy bien, sintético, porque para saberlo hay que observarlo. Hay que Después de la observar. realidad. Hay que observar la realidad. ¿Ves? Sencillito. Siguiente. Un número puede ser par e impar. Ningún número puede ser Analítico. analítico, porque esto es obvio. Esto se desprende por lógica. Es analítico. Es obvio. Puede ser par o impar, eso sí, pero no puede ser ningún número par y a la vez impar. ¿Me entendiste? De repente le puedo agregar ese énfasis, ¿no? Par e impar al mismo tiempo, ¿ya? De repente para que, ¿no? En futuras clases, digamos que sea más claro. El número X no es ni mayor ni menor que el número Y, entonces ambos números son iguales. ¿Analítico o sintético? Analítico es que depende del puro pensamiento. Sintético es que tienes que observarlo para saberlo. Entonces es analítico. Analítico. Solamente leyéndolo te das cuenta que es verdad. Si no es ni mayor ni menor, debe ser igual. Mi padre tiene 50 años. ¿Analítico o sintético? Sintético. Sintético. Mi padre biológico es mayor que yo. ¿Analítico o sintético? Sintético. ¿Seguro? Analítico. ¿Por qué? ¿Por qué analítico? A ver, ¿por qué analítico? No, sintético, dije. ¿Por qué es analítico? ¿Por qué? Porque si es tu padre, necesariamente mayor que tú. No tienes que verificarlo. No tienes que verlo. Ah, utiliza la lógica. Exacto. Porque si es tu padre biológico, es mayor que tú. Es mayor que tú. No puede ser menor. ¿Ya? Sigamos. Juan es abuelo de María y tío de Carlos. ¿Analítico o sintético? Analítico. No, ¿por qué? ¿Por qué analítico? Para saberlo tienes que preguntar, tienes que saber, tienes que indagar, ver. Sería entonces sintético. Sintético. Al siguiente. Mi padre es menor que mi tío. ¿Analítico o sintético? Analítico. ¿Por qué va a ser analítico? ¿Acaso es obvio por lógica que mi padre es menor que mi tío? ¿Es obvio por lógica que es así? ¿Los padres son menores que los tíos? No. No, porque eso es sintético, porque para saberlo hay que verlo, hay que observarlo. Bien, si solamente haciendo uso de la razón se sabe, entonces es analítico. Es analítico. Pero si hay que verlo, es sintético. El siguiente. Si Juan es abuelo de María y María es madre de Carlos, entonces Juan es tatarabuelo de Carlos. ¿Analítico o sintético? Analítico. Muy bien, analítico.
El Sol tiene 9 planetas. ¿Qué sería esto? ¿Analítico o sintético? Piensa, ¿tienes que observar la realidad para saberlo? ¿O nada más hay que pensar? Observar, ¿no? Por lo tanto, es Analítico. sintético. Si tienes Pero que tienes que observar, observar la realidad, pues. si tienes que observar la realidad, es sintético. Si tienes únicamente que pensar para saberlo, es analítico. El Sol tiene un número impar de planetas, puesto que tiene 9 planetas. ¿Analítico o sintético? Tiene un número impar, dado que tiene 9. Analítico. Analítico, porque para saberlo hay que pensar. Siguiente. Lima está entre Trujillo e Ica. ¿Analítico o sintético? Sintético. Sintético, maestro. Sintético, muy bien, sintético. Hay que ver el mapa, hay que recordar. Yo ni me acuerdo si está entre Trujillo e Ica, no lo sé. Hay que ver el mapa, ¿no? Todo finito es la suma de sus partes, finitas. Un todo es la suma de sus partes. Analítico. Analítico. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Sintético. Sintético, porque hay que observar, habría que agarrar un libro de historia y verificar. Muy bien. Esa es la distinción que encontraron los del Círculo de Viena entre analítico y sintético. Ellos, los del Círculo de Viena, son los que en los libros de ciencias meten la idea de que el primer paso del método es la observación. Todo el mundo que piense que el primer paso del método es la observación es un neopositivista, aunque no lo sepa. ¿Sí? ¿Y por qué confían tanto en la observación? Porque asumen que la mente humana es transparente, que el científico ve la realidad y la refleja, porque su mente es como una tabula rasa, simplemente refleja la realidad. Para ellos, por lo tanto, el primer paso del método es la observación. Pero esto lo vamos a ver después, que no es cierto según Popper. ¿Sí? Según Popper, esto no es cierto. Bueno, entonces es neutral, no tiene intereses, ¿no? El científico es un pan de Dios, pues, ¿no? Supuestamente. Ellos usan el método inductivo, que a partir de un número de observaciones extrae leyes universalmente válidas. Entonces, la verdad de una hipótesis se establece por la observación de un gran número de eventos favorables. Así pues, sabiendo que hay cobre, oro y plata que conducen la corriente, puedo concluir que todos los metales conducen la corriente. ¿Sí? Esa es la inducción, que, ¿te acuerdas? La clase pasada te mostré críticas, ¿no? A la inducción, que lo vamos a recordar con Popper. Pero, en todo caso, te aviso, ¿no? Ellos prefieren la inducción, el círculo de Viena. Justamente aquí está uno de los casos que menciona Hempel, que también ya te mencioné cuando te hablé del método científico, ¿te acuerdas? De Ignaz Semmelweis, ¿no? El primero que inauguró la técnica del lavado de manos para reducir la mortalidad. Ese relato aparece en la obra de Hempel, Filosofía de la Ciencia Natural. Ahí está el fragmento. Si lo quieres leer, ahí está, pero ya te lo conté, ¿no es cierto? Él observaba que se morían personas en la sección de maternidad y sospechó que era porque los médicos no se lavaban las manos cuando iban de la morgue a la sección de maternidad. Exigió que se laven las manos y bajó el número de muertos, ¿no? Este fue un ejemplo famoso e histórico de cómo una hipótesis resuelve un problema y se puede confirmar. Los del Círculo de Viena, por supuesto que se basan en Wittgenstein.
pensamiento Wittgenstein. Ellos siguen a Wittgenstein en este punto, ¿no? Que asumen que la verdad se decide mediante la verificación. Una oración constituye una afirmación cognoscitivamente significativa y es verdadera o falsa únicamente si es analítica o contradictoria, ¿sí? O bien capaz de ser confirmada por la experiencia, ¿ya? O sea, hay dos tipos, ¿no? Digamos, de expresiones. Las que son formales y las que son, digamos, verificables. O sea, más sencillo, analítico sintético. ¿Ya? Más sencillo, analítico sintético. Ellos, pues, sostenían de que los enunciados son de dos clases, empíricos acerca del mundo y formales que son puramente autorreferenciales. Cualquier enunciado que no fuese de uno u otro era un sinsentido. El significado de una proposición es el método de su verificación, según Maurice Schlick. ¿Cómo se puede verificar un enunciado matemático? Con una demostración. ¿Cómo se puede verificar un enunciado acerca de la física? Con un experimento. Entonces, para ellos era muy obvio que la verificación es la clave. Pero ellos expusieron una versión fuerte, ¿no? Fuerte del principio de verificación. El problema fue cuando les preguntaban sobre cosas como la siguiente. ¿Cómo se verifican enunciados sobre la cara oculta de la luna? La misma que aún no había sido vista hasta esa fecha, ¿no? Te hablo de la segunda década del siglo XX, ¿sí? Hasta ese momento había una cara oculta de la luna. Nadie había ido a la luna a ver eso. Entonces, decir cualquier cosa sobre la cara oculta de la luna es un sinsentido. Por ejemplo, que en la cara oculta de la luna hay cráteres. ¿Es un sinsentido? Porque no se puede verificar. Falso. ¿Ves? Por eso esta visión del mundo tuvo una reformulación, que fue la versión débil del principio de verificabilidad. El significado de una proposición está dado por sus condiciones de verificación cuando es verificable en principio. O sea, en la cara oculta de la luna hay cráteres. ¿Eso se puede verificar? Bueno, en principio sí, aunque ahora no se pueda verificar en este momento, segunda década del siglo XX, sabemos que si mandamos una máquina ahí se podría ver. Es verificable. Pues esto se llama la versión débil del principio de verificabilidad. ¿Cómo verificamos esas llaves son de metal? Tendríamos que hacer un experimento, ¿no? Por ejemplo, con un imán. ¿Sí? O sea, tiene que ser susceptible de plantearse un experimento para poder comprobarse. Si es así, es verificable. Y si es verificable, tiene sentido. ¿Qué cosa no tiene sentido? Por ejemplo, la filosofía, la metafísica, cuando habla del sentido de la vida, o la religión, cuando habla de que Dios existe. Para ellos sería un sinsentido, porque no se puede verificar. No puedes comprobar que el sentido de la vida es, por ejemplo, dedicarte a conseguir un premio Nobel, ¿no? No puedes demostrarlo, no puedes. Igualmente sobre Dios, ¿no? No puedes demostrarlo. Bien. Es aquí donde están las diferencias con Wittgenstein. ¿Se acuerdan? Te recuerdo un poco. Para Wittgenstein, el sinsentido, a pesar de ser sinsentido, era fundamental, porque aludía a nuestros valores más profundos. Justamente, ¿no? El sentido de la vida, Dios, lo bueno, lo malo, lo bello. Todo eso son valores. Y Wittgenstein sí lo considera y lo llama lo místico. Pero estos señores no. Ellos lo desprecian. Dicen que como es inverificable, es un sinsentido y no merece análisis. Justamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la verificación. Dos cuerpos de diferente peso caen al mismo tiempo, ¿sí? Y esto lo puedes ver sencillamente, si tú eres profesor de física, te vas a dar cuenta que acá, en estas fórmulas de caída libre,
no aparece la variable masa. Es una explicación sencillita, porque la masa no interviene en la caída. Por lo tanto, dos cuerpos de diferente peso, uno de 10 y uno de 1000 kilos, van a caer al mismo tiempo, ¿no? Esto, por supuesto, ya lo descubrió, según cuenta la leyenda, Galileo Galilei, cuando subió a la Torre de Pisa. El agua está hecho de hidrógeno y oxígeno, se puede hacer una electrólisis, que es un proceso para separar estos gases, ¿sí? Se puede hacer una electrólisis y se va a observar, pues, de que se separan estos gases. Y me parece, ¿no? Me parece que tenía yo un pequeño material sobre esto. Muy, muy sencillo, pero si no está, pues seguimos nomás, ¿no? Era acerca de... Creo que no está, pero era acerca justamente de cómo descomponer el agua, ¿no? O cómo en principio, podría descomponerse el agua. Bien. Em, Sucede, ya me acordé, que en el caso del hidrógeno, cuando tú pongas un fueguito en el gas del hidrógeno, va a sonar como, digamos, un pequeño, como un cohetecito, así, pum, ¿no? Un pequeño reventón, pum, en el hidrógeno, ¿no? En el caso del oxígeno, sí va a prender, porque como tú sabes, el oxígeno permite la combustión. El favorito va a prender, ¿no? En el gas del oxígeno. Pero en el caso del hidrógeno va a sonar como un pequeño sonido, ¿no? ¿Sí? Y eso es la comprobación de que hay hidrógeno y que hay oxígeno. ¿Ya? Es lo que te decía, ¿no? Para el círculo de Viena, esto va a ser pregunta de examen, ¿no? Por si acaso ya te estoy diciendo. Para el círculo de Viena, para estos señores neopositivistas, la metafísica no se puede comprobar, por lo tanto constituye sin sentido. No se puede comprobar lo que dijo alguna vez Parménides: el ser es y el no ser no es. No se puede comprobar lo que dijo Nietzsche: Dios ha muerto porque nosotros lo hemos matado. No se puede comprobar lo que alguna vez dijo Heidegger: el mundo mundea y la nada nadea. ¿Sí? No son ni verdaderos ni falsos. Para estos señores, ni siquiera vale la pena estudiar estas cosas, son sin sentidos. Por ejemplo, ¿no? Lo compara con esta frase de acá. A ver, piensen, ¿no? La nube es bondadosa. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Acá está el error, ¿no? Acá está el error. No es ni siquiera falso. ¿Por qué? Porque si fuera falso que la nube es bondadosa, tendría que ser verdadero lo opuesto. O sea que la nube no es bondadosa. O sea que la nube es egoísta, por ejemplo. ¿Y es verdad que la nube es egoísta? No, tampoco. Porque no es ni verdadero ni falso. Es un sinsentido. De este tipo son las frases que dicen los metafísicos, los religiosos o los filósofos. Y por eso los del Círculo de Viena dicen: cuidado, estos señores dicen cosas sin sentido, ni verdadero ni falso, son pseudo preposiciones. Entonces, para el Círculo de Viena, los únicos enunciados con sentido eran aquellos verificables o que se basan en la lógica o en la matemática. Entonces, los positivistas lógicos decían que los enunciados de la metafísica no eran proposiciones, ni verdaderos ni falsos. No matarás, por ejemplo, o no me gusta el impresionismo o viva el cubismo. Son sin sentidos. Para ellos, ellos lo rechazan. Son absurdos. ¿Qué decía Carnap? Carnap decía esto de forma irónica, ¿no? El sentimiento o la actitud armoniosa que los metafísicos tratan de expresar en un sistema monístico está más claramente expresado en la música de Mozart. Los metafísicos son músicos sin habilidad musical.
¿Qué quiere decir de forma irónica Carnap? Que los metafísicos, como no pueden hacer, digamos, buena filosofía, dicen mamarrachos, ¿sí? Dicen mamarrachos, dicen cosas absurdas, porque en realidad no son capaces de hacer buena filosofía, pues, que es la filosofía que él prefiere, ¿no? Que es una filosofía al servicio de la ciencia. Por eso los metafísicos son músicos sin habilidad musical, son músicos mediocres, los metafísicos son intelectuales mediocres, que palabrean en pocas palabras, según él, según él, fabrican ruidos, es como el ronroneo de un gato. Todo lo que dice Aristóteles, Platón, es un miau nada más. Es un ruido, no es nada. Es metafísica absurda. Para ellos lo rechazan, porque son pseudoproposiciones. Ellos, en base a esta idea y de la mano de su manifiesto del Círculo de Viena, sostienen la unidad de todas las ciencias. ¿Sí? Buscan la unidad de todas las ciencias, dicen que el modelo a seguir debería ser la física. A esta posición se le llama fisicalismo. Este fisicalismo en la psicología se manifiesta en el conductismo, que tú ves ahí con esto del perrito, por ejemplo, ¿no? De Pavlov, ¿no es cierto? Por ejemplo, la psicología conductista es un ejemplo excelente de fisicalismo. Todo se reduce a física. Una sociología fisicalista, por ejemplo, ¿cómo observaría a las personas? Como átomos, ¿no? O como vectores de repente, ¿sí? Esa sería una de las consecuencias de la posición neopositivista. Lo cierto es que la física sí se vincula con otras ciencias, ¿sí? Sí se vincula, pero de ahí que la física sea lo más fundamental de todas las ciencias es cuestionable, ¿no? Por ejemplo, la sociología o la psicología que se menciona es difícilmente reducible a la física, ¿no? Porque es otro ámbito, ¿no? Las ciencias sociales son otro ámbito, ¿ya? Bueno, son críticas que se le hace al Círculo de Viena. Para ellos, las tareas de la filosofía, ¿cuáles son? No debe descubrir cosas, ¿no? Debe redefinir los métodos de las ciencias. La filosofía debe definir métodos de las ciencias, esclarecer conceptos. La filosofía llegó a considerarse un análisis, un estudio. En primer lugar, en un primer nivel se habla sobre los objetos del mundo y en un segundo nivel se habla sobre el modo de hablar acerca de los objetos del mundo. Esa es la misma diferencia que hay entre el lenguaje y metalenguaje. A ver, alguien ahí acaba de entrar, creo. ¿Alguien ahí acaba de entrar? No, ya entró, creo, ¿no? No sé quién hizo ruido. ¿Ya entró, no? No sé quién quería entrar, ya entró, ¿no? Ya. Bueno, habrá entrado, pues. ¿Ya? Bien, aquí seguimos. ¿Cuáles son las tareas de la filosofía? Por supuesto, una investigación de nuestro uso del lenguaje es una investigación de la estructura del mundo. El mundo y el lenguaje, pues, tienen la misma estructura, ¿no? Si alguien dice algo, se le dice, ¿no? ¿Y eso cómo lo verificas tú? Es el método, pues, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta deseas para esa pregunta? El método correcto en filosofía era esperar a que alguien dijese algo y luego demostrarle que no tenía sentido. La metafísica debe ser barrida de la filosofía. La filosofía debe analizar teorías y conceptos de la ciencia. Es una actividad de elucidación, de aclaración. Pone de manifiesto lo absurdo. Aquí son unas críticas interesantes, mira. Neurath, en sus discusiones con Carnap y Moritz-Schlick sobre los enunciados protocolares y su verdad, respectivamente, afirma que no hay enunciados primitivos ni seguros. No hay un noli me tangere, no me toques. La ciencia es incierta en todos los niveles, todo es revisable y corregible.
El conocimiento del mundo siempre es provisional e incompleto, de modo que ni siquiera los enunciados observacionales son incuestionables. Enunciados protocolares son supuestamente los enunciados empíricos básicos, más básicos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una tijerita, mira, una tijerita, ¿no? ¿Cómo sé que hay una tijera? Bueno, porque hay, ¿verdad? Yo tengo la experiencia de la tijera, hay ¿no? Una temperatura fría por el metal, hay un movimiento, hay un ruido que hace cuando corta, ¿no es cierto? Esas son enunciados protocolares. Si quieres tú, enunciados observacionales básicos. Lo que dice Neurath es que esto no es tan fundamental como se cree. No es tan fundamental como se cree. Y él, mira, argumenta, ¿no? Lo empírico no es algo con lo que podamos contar con certeza. No hay base firme que funde nuestro conocimiento. Claro, porque en principio los datos de los sentidos son subjetivos. Por ejemplo, ¿sí? Los datos de los sentidos son subjetivos. Por ejemplo, lo que para uno puede ser frío, para otro puede ser caliente. Lo que para uno hace ruido, para otro no hace ruido, ¿no? Por eso es que hay muchachos que ustedes conocen, ¿no? Ustedes van a la discoteca de repente, o iban, y estaban ahí horas, ¿no? Yo no aguanto las discotecas, ¿no? Me fastidia, me corrompe el oído. Aparte el humo y todo lo demás que hay ahí, ¿no? Me corrompe el oído, no aguanto, mucho ruido, mucha bulla. Pero hay gente que sí, que le gusta, que están bailando con la flaquita, con el flaquito. ¿Me entienden? O sea, esto de los sentidos es subjetivo. De allí su famosa imagen de la ciencia como un barco que debemos reparar en alta mar, nunca en suelo firme. No hay modo de establecer enunciados protocolares completamente seguros y nítidos. No hay tabula rasa, esa es la crítica que te comenté al inicio, ¿no? Se pensaba que los científicos eran seres privilegiados, ¿no es cierto? Que accedían transparentemente a los datos. Él lo cuestiona. Quizás podamos hacer algo de intersubjetividad, ¿no? O sea, lo que yo siento, comprobarlo con lo que tú sientes, pero esto ya permanece en el ámbito de lo aproximado, de lo probable, no de la certeza, que es lo que él cuestiona. Somos como marineros que tienen que reconstruir su barco en mar abierto. En la ciencia siempre permanecemos en alta mar. No estamos anclados ni sujetos al fondo y no pisamos nunca tierra firme. La roca madre de la certidumbre, la que permite excavar cimientos propiamente dichos, no es para los científicos, sino para los creyentes. Es la crítica fuerte que hace Otto Neurath, también integrante del Círculo de Viena. Otra crítica es que el criterio de verificación nunca se formuló propiamente dicho, ¿no? Popper le dio la contra, ¿sí? Además, sostuvo que ese criterio no era verificable, ¿no? El criterio de verificación no se puede verificar. Esa es una buena crítica. ¿Qué más? Bueno, el fisicalismo hoy día es un absurdo, ¿no? Por ejemplo, ya te comenté por qué, ¿no? Versus las ciencias sociales. Incluso, mira, la distinción analítico-sintético es puesto en duda. Es puesto en duda, ¿no? Por ejemplo, hay una frase analítico que te puede parecer científico, sintético. Te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, Todos los onagros son pollinos. Los onagros son pollinos. Los onagros son pollinos. Bueno, si tú eres profesor de RB, sí lo sabes, ¿ya? Pero alguien que no ha escuchado esto va a pensar que es sintético. Incluso puede pensar que estoy inventando palabras, pero no es así, porque tanto onagro como pollino es sinónimo de burro. ¿Entienden?
¿Esto es analítico o sintético? Por eso, esta distinción también se puso en duda. Y lo puso en duda Quine, el filósofo del que te hablé durante las primeras clases. Toda la fundamentación de enunciados referentes al pasado en base a enunciados de pruebas es errónea, por la crítica a la inducción. Popper criticó la inducción y el Círculo de Viena confió en la inducción, ¿no? El positivismo lógico ha recibido críticas de todo tipo. Mira esta crítica, me parece interesante, mira. El hecho de que, a ver, no está bien, voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿ya? Ahora sí se va a ver bien. Ya mira, el hecho de que los ateos pretendan justificar su postura mediante argumentos científicos muestra cuán lejos estamos de asumir la complementariedad de diferentes tipos de pensamiento en la explicación del origen, el devenir y el sentido de la vida, del mundo y de la historia. Siguiente imagen. El positivismo obtuso y recalcitrante que parece atrapado en la década de los 20 del siglo pasado y que plantea una oposición tajante entre ciencia y religión es tan pernicioso para la racionalidad crítica y plural como las posturas religiosas cerradas e inflexibles que aún hoy dominan algunos círculos en las jerarquías eclesiásticas y políticas conservadoras. Este es un argumento que ataca el ateísmo, no pretendiendo ser, por supuesto, religioso, pero sí, obviamente señalando que ser un ateo intolerante es una posición, pues, hoy en día exagerada, por decirlo menos. El positivismo lógico ha recibido críticas de todo tipo, incluso se lo tacha de intolerante y dañoso para la pluralidad de pensamientos, ¿ya? Bueno, ya está. De repente, ahora podríamos convocar al grupo, si es que está presente, el grupo 1, por favor. ¿Se puede hacer presente? Acá está un integrante. Solamente hay uno hasta ahora, nada más. No hay nada más, solamente hay un integrante. El grupo 1, pues... Presente, maestro. Bueno, Hay más, buenas noches. ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de repente, a ver, me gustaría ver primero los textos, si pueden exponerlos, y luego vamos a ver a los videos, ¿ya? A ver, en principio, voy a sugerir que por favor me puedan explicar los dos textos de Thomas Kuhn y el otro creo que es el anarquismo de Feyerabend, ¿de acuerdo? Claro, a ver, entonces los grupos relativos a eso, por favor, se preparan ahora. Muy bien. Muy bien.